Hola, 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 mis amigos. Muchísimas gracias por estar aquí con ustedes nuevamente. Espero que esta semana tengamos una magnífica comunicación por acá. Me van a dar unos segundos para poder conectarme y verificar el chat del Facebook. Es una semana maravillosa porque esta semana vamos a hablar acerca del liderazgo. Es un tema que yo creo que es sumamente importante, eh, donde vamos a entender el día de hoy el rol que cumple ese liderazgo dentro de nuestras vidas. Entonces, para mí es una oportunidad magnífica. Ya casi estoy con ustedes en este chat. Quiero abrirlo, a ver qué tal. Muy bien. Entonces, les cuento que estamos entonces en vivo y que esta semana nosotros estamos hablando del liderazgo. La próxima semana, la próxima semana, vamos a hablar de la productividad. Esta semana, este mes, fíjense que la semana pasada hablamos de la comunicación. Esta vez vamos a hablar del liderazgo. La próxima semana de la productividad. Y decidí que en este mes de mayo iba a hablar de cosas que nos influyen muchísimo en la manera en la que nosotros ejecutamos, porque eso nos da nuestros resultados financieros, ¿verdad? Eso es lo que nos produce bienestar a medida que va avanzando nuestra vida o nuestros días. Entonces, pendiente de eso, de que esta semana hablamos de liderazgo y la próxima semana vamos a estar hablando de eh, la productividad. Hola, mi querida Jennifer Torres de Can, mi querida amiga. Un gusto que estés aquí acompañando. Hola, Ale, buenas noches. Gracias por estar con nosotros también de nuevo. Ahora fíjense, dije que esta semana hablamos del liderazgo. Ahora, ¿por qué Eric estará hablando del liderazgo? Porque amigos, nosotros en la vida a veces decimos, bueno, pero ¿por qué estoy estancado en un punto? ¿O por qué no llego a esto? ¿O por qué no llego a aquello? Y la respuesta es simple. Es tu capacidad de ejercer el liderazgo de tus propias ideas. La capacidad tuya de conectarte contigo y de convertirte en el líder de tus ideas y de tu proceso y hacerte avanzar. Eso es algo fundamental en la vida de cualquier individuo. Entonces, en un principio, fíjense ustedes que vamos a definir un poco qué es el liderazgo, ¿ok? Y en estas definiciones que podemos encontrar en cualquier lugar, sobre todo lo podríamos encontrar en el libro que todo el mundo consulta, que hoy día es el Google. El, el liderazgo se va a definir como la capacidad que tiene una persona para influir, fíjense, número uno, influencia, organizar la organización y motivar a otras personas. Pero en el día de hoy, yo quiero que comencemos estos primeros minutitos únicamente pensando en cómo podemos influir, organizar y motivar a esta persona. ¿Cómo me motivo yo mismo? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo me influyo? Entonces, esto son nuestros primeros minutos y soy breve con esto. Para influir en ti necesitas leer, porque el que leas te va a ayudar a tener nuevas ideas y esas nuevas ideas te van a ayudar a crear tus metas, expectativas, etcétera. Después de eso vas a pasar a la organización, porque dice, oye, tengo ya esta idea, estoy claro de cuáles son mis talentos, cómo puedo aprovecharlos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me organizo y empiezo a desarrollar mi plan para ejecutarlo y alcanzar esos logros de esas metas, de eso que yo me he influido a través de la lectura.
porque usted va a leer de las cosas que le interesan, usted va a leer de las cosas que le atraen, usted va a leer hacia sus vocaciones, sus inclinaciones. Y entonces esto te va a inspirar, te va a influir. Y luego pasamos al proceso de motivación. ¿Y qué es lo que nos va motivando? Cuando nosotros vemos que vamos avanzando un pasito a la vez, pero que ese pasito es un pequeño logro y entonces vamos acumulando esos logros, eso nos va generando una motivación intrínseca que va creciendo y nos va impulsando. Nos comenta aquí nuestra querida amiga Jennifer, me dice, la creatividad también es fundamental, igual que la innovación. Por supuesto, una vez que, pero fíjate, todo ello, Jennifer, deriva de esa capacidad de influir primero. O sea, cuando nosotros somos capaces de tener, de tener ideas que son de la influencia hacia estas lecturas, hacia esta exploración de conocimiento. Fíjate, no digamos que leer únicamente. La gente se puede meter en YouTube y de repente yo digo, oye, a mí me gusta tejer. Entonces comienzo a ver estos tutoriales para dar los primeros pasos a tejer y la gente empieza a tejer y después se va metiendo más profundo y qué tal el punto de cruz y qué tal este otro y qué tal este otro. Y por supuesto que una vez que siembra las bases de lo que quiere, entonces viene eso que tú dices, la creatividad y la innovación, porque entonces yo llego y digo, oye, ya aprendí a hacer esto, aprendí punto de cruz y ahora voy a combinar esto con esto. Entonces ahí uso mi creatividad e innovo aplicando cosas nuevas. Pero esa es la segunda etapa del asunto. Ahora, ¿por qué decidí yo que hablemos de el liderazgo, pero de este liderazgo hacia mí mismo? Porque yo veo muchísima gente que quisiera ser líder de un grupo, o quisiera ser líder en su empresa, o quisiera ser líder en tal o cual área. Pero resulta que no logra liderarse a sí mismo. Y amigos míos, el éxito en la vida se basa en que nosotros seamos capaces de liderar nuestro propio proceso. Y en ese momento, cuando yo soy capaz de ser líder mío, y vamos a poner unos ejemplos, no sé, vamos a irnos a lo más básico. Cuando yo me preocupo de tener una imagen impecable, cuando yo me preocupo de que, oye, estoy hablando de una manera que no, a mí no me satisface. Entonces, ¿cómo voy a dedicarme a mejorar mi léxico, a mejorar mi pronunciación, a mejorar mi entonación, a mejorar mi discurso hablado? Eso es convertirte en un líder de tu propio proceso, ¿verdad? Influir, organizar y motivar. Entonces, cuando tú motivas el cambio en tu propia vida y cada día te vas convirtiendo en una mejor versión de ti porque te convierte en una mejor persona que es más culta, que está mejor preparada y que eventualmente esa cultura y esa preparación te generan mejores ingresos y elevan tu calidad de vida. Entonces, en ese momento tú estás subiendo en una escala, ¿ok? Y estás mejorando. Eso es lo que muchas veces la gente no logra entender de esa, la mejor versión de ti mismo. La mejor versión de ti mismo es que logres ser mejor todos los días. En ese proceso de mejora, tú sientas satisfacción. Entonces, cuando nosotros logramos tener o entrar en esa curva de aprendizaje donde estamos mejorando, creciendo, desarrollando, nos convertimos en líderes de nuestro propio proceso. Y allí comenzamos a hacer algo, que es el paso uno del liderazgo. Comenzamos a influir porque hay otras personas en nuestro alrededor que comienzan a vernos y nos toman como ejemplo y dicen, oye, eso que esta persona está haciendo me parece interesante, pero además no solamente me parece interesante, sino que además lo hizo bien y lo hizo con valor y lo hizo con disciplina.
Y lo hizo con... Entonces empiezo a notar una serie de cosas y esta otra persona ejerce una influencia sobre mí y me inspira. Y en el momento en que me inspira, se convierte en un líder a quien comienzo a seguir. Para muchos hoy día, eso sería un influencer, pero yo no los influencers no lo considero líderes, son simplemente influencers. Ellos pueden influir. Un líder es alguien que además de influir, te inspira. Esa persona te inspira y te motiva a lograr cosas a ti también. Y además te enseña a hacer de una manera organizada y disciplinada. Entonces, cuando usted se transforma en una persona con estas características, entonces ya a partir de ese momento, usted lideró su propia vida y ya estás, desde mi punto de vista, el humilde punto de vista de Eric Puentes, usted ya está preparado para convertirse en líder de otras personas. Entonces, quiero que hoy tomemos en cuenta 10 características de un líder. En primer lugar, una persona que sea un líder debe tener habilidades de comunicación. Esa persona necesita tener formas de hablar, de comunicarse que te lleguen al corazón, te lleguen a la mente. En segundo lugar, alguien que es un líder es una persona que escucha activamente. Dice acá Jennifer, qué bonito cuando podemos a través de lo aprendido llegar a otra persona, como en alguna oportunidad lo compartimos. Eso es totalmente cierto, Jennifer. Lo más bonito es que a través del ejemplo logres inspirar a otros. La escucha activa. Una persona que es líder es capaz de escuchar a otro. No solamente es que lo escucha y que lo escucha activamente, sino que además lo escucha con propósito. Como decía mi estimadísimo Stephen Covey, que en paz descanse, escucha con el propósito de entender al otro. Y cuando tú escuchas al otro con el propósito de entenderlo, ese otro te va a entender a ti. ¿Qué más? ¿Qué más puedes pedir en la vida? Además, alguien que es líder es resiliente. Una de sus características, la resiliencia. ¿Ok? Un, una cuarta característica es que las personas que son líderes, como mencioné en esos tres elementos que tienen el liderazgo, dijimos que era influir, organizar y finalmente motivar. Entonces, entre las 10 características de alguien que es líder o del liderazgo está el fijar metas, es decir, organizar. Dijimos que el primero era influir, organizar y finalmente motivar. Entonces, una persona que es líder es capaz de fijar metas, de organizar, de colocar objetivos y de decir, en este plazo lo vamos a lograr. Además de eso, es una persona que tiene confianza en sí mismo y esa confianza se expande de tal manera que confía en el equipo que tiene. Ese equipo puede ser de trabajadores, de jugadores de béisbol, de jugadores de fútbol, de lo que sea. Cuando eres un líder, confías en ti y confías en la gente que viene ahí al lado tuyo. Otra cosa que es sumamente importante, que podemos enumerarla como la característica número 6, es que cuando tú eres un líder, pasamos ahora a esa parte de motivar. Eres capaz de potenciar el talento. Eres capaz de inspirar, de motivar. ¿Ok? Eh, eres capaz
inspirar de una manera tan grande que haces que la otra persona se comprometa. Y entonces desarrolle todos sus talentos a tu lado para lograr esos grandes objetivos o metas que se han planteado. Otra cosa importantísima en un líder o importantísima del liderazgo es que la persona que ejerce el liderazgo es capaz de predicar con el ejemplo. ¿Ok? Entonces, si decimos, por ejemplo, ok, vamos a hacer un programa para que bajemos de peso y nos vamos a plantear esta meta, este objetivo a partir de hoy, tenemos un reto para bajar de peso. Y a las 2 semanas yo aumenté 4 kilos. Entonces, eso no funcionaría, ¿cierto? Porque no estás inspirando al otro, porque no estás ejerciendo la influencia de manera correcta, porque no estás motivando. ¿Pero con qué? La persona que es líder o el liderazgo se caracteriza porque se predica con el ejemplo. Entonces, si dice, vamos a hacer algo, el primero que está haciendo eres tú. Eh, Otra cosa importante, esa que mencionó nuestra querida amiga Jennifer hace un rato, que es cuando eres líder, cuando estás en una posición de liderazgo, eres capaz de innovar. Porque eso es un proceso natural de los seres humanos. Fíjense cómo fue el primer refrigerador que se inventó en el mundo y cómo es un refrigerador hoy, casi 100 años después. Entonces, eso, eso esa capacidad de innovar, de mejorar las cosas, de ir viendo cada vez cómo le agregamos un detalle para que las cosas mejoren, para que sean perfectibles. Las cosas no son perfectas, perfectas. Nunca te va a quedar la esquina en la medida perfecta. El que todo sea perfecto es sumamente complicado, pero lo que sí podemos lograr son niveles de perfectibilidad extraordinarios donde podemos causar una magnífica impresión y donde podemos dar lo mejor de nosotros. En el número 9, el liderazgo requiere compromiso, ¿ok? Y un líder comprometido con su equipo generará los mejores resultados. Para que tú, como líder, tengas el compromiso de tu equipo, tienes que comprometerte primero tú con ese equipo. Y finalmente, el liderazgo requiere flexibilidad. La flexibilidad se requiere porque eso esa flexibilidad del líder va a permitir que su comportamiento se adapte para poder dar respuestas precisas según las circunstancias que se presenten. Entonces, yo quiero que nos llevemos esto. Yo quiero que te lo lleves en tu corazón y en tu mente. Para ser un líder, para que tú logres toda esa grandeza que has estado esperando, porque aspiras y quisieras un ascenso y quisieras estar en una posición mejor y quisieras cambiar cosas porque te das cuenta de los defectos que tiene el mundo en la actualidad y crees que tienes toda la potencialidad para mejorar muchísimas cosas a tu alrededor. Toma en cuenta estas dos ideas fundamentales que te hemos dado el día de hoy. En primer lugar, que tienes que comenzar a liderar tu propio proceso personal de mejora. Y en segundo lugar, no olvides estas 10 características que mencionamos, porque todas ellas son las que te van a ayudar a que seas un gran líder a futuro. Habilidades de comunicación, hago el resumen, escucha activa, resiliencia, fijar metas, confiar en ti mismo o en ti misma y en tu equipo. El número 6, potenciar el talento de ese equipo de personas que te acompañan. Predica con el ejemplo. Ten o desarrolla una gran capacidad de innovación. Comprométete con tu gente para que ellos se comprometan contigo y con los objetivos. Y finalmente, la flexibilidad. Si no eres flexible, no eres adaptable, no vas a poder dar la mejor respuesta en las circunstancias más adversas. Y para poder dar lo mejor de ti,
o para poder recibir lo mejor, necesitas dar lo mejor de ti. Recuerden, por favor, que les he mencionado que la próxima semana vamos a hablar de la productividad. ¿Cómo elevó mi productividad? Todo eso lo vamos a discutir la próxima semana. Ahora, si tienen alguna pregunta o comentario, me escribió por aquí mi querida amiga Jennifer y dice, dejar huellas, por supuesto. Cuando nosotros nos comprometemos con nuestros equipos, nos comprometemos con nuestro trabajo, nos sentimos felices de hacer lo que hacemos. Eso deja huella, marca la vida de otras personas. Marcas como esas marcas que se le hace el ganado vacuno eh, en sus haciendas, en sus fundos, para que no se pierda. Esa gente le queda la huella de tu marca por la calidad humana que tú seas capaz de transmitirle a los demás. Entonces recordemos, influir, organizar y motivar. Si tú logras estas tres cosas en tu vida personal, vas a poder aplicarlas en la vida de otros y estimularlos. Espero que esta información les haya servido de mucho, que les sea útil, que puedan aplicarlo a partir de mañana mismo. Comiencen a aplicarlo en su vida para que vean cómo se van a sentir de felices alcanzando cosas nuevas y aprendiendo y aplicando cosas nuevas todos los días. Recordándoles que si les gustó esto, lo compartan, nos regalen un like y, como les dije, lo compartan, porque seguramente alguno de sus amigos lo necesita. Y nos vemos la próxima semana con productividad. ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo ser más productiva en mi vida el próximo viernes? Nos vemos a la misma hora por acá, por nuestro Facebook. Se les quiere.